estamos en comunicación con Nicolás Caropresi, él es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nicolás, te agradecemos como siempre la amabilidad de atendernos y bueno, te pido que empieces por contarnos un poco cómo fue la jornada de hoy, la movilización que llevaron adelante ahí en Villa Martelli. Mira, nosotros fuimos porque nos convocaron un grupo de compañeros y compañeras que se habían ido acercando durante la mañana de los diferentes merenderos y comedores que hay en la zona del barrio Las Flores, porque es tan injusto todo lo que está haciendo este gobierno que tiene acopiado 5 millones de kilos de mercadería en esos galpones y a 2 cuadras nomás hay un barrio que se llama el barrio Las Flores, que es un barrio popular ahí en el medio de Vicente López, donde funcionan aproximadamente 8 o 9 comedores. Ahí nos fueron contactando los compañeros, nos acercamos para ahí. La idea era protestar pacíficamente, dado que estamos esperando ansiosamente que siga avanzando el fallo judicial del juez Casanelo, a pesar de la apelación. Así que estuvimos ahí, estuvimos alrededor de 4 o 5 horas compartiendo, charlando, hicimos una asamblea con los compañeros, se acercaron muchas vecinas, muchos vecinos, muchos de las personas que se beneficiaban de esos comedores o que se acercan a esos comedores para obtener sus alimentos y lo de su familia. Así que fue una jornada que además intenta mantener, digamos, en la visibilidad pública y mediática este conflicto y esta aberración que está llevando adelante el gobierno nacional, ¿no? ¿Querés contarnos un poco, Nico, sobre los detalles de la denuncia que ustedes presentaron y sobre lo que efectivamente resolvió Casanelo y cuáles son los argumentos falsos que está esgrimiendo el gobierno en base a esa denuncia? Mira, la denuncia concretamente nosotros presentamos una denuncia y un amparo. La denuncia es una denuncia penal dirigida a la ministra Petovelo por incumplimiento de deberes del funcionario público y abandono de personas, porque básicamente ella está pisando la caja y la ejecución de la política alimentaria que venía del gobierno anterior. Ni siquiera estamos discutiendo más frente a la situación de duplicación de la indigencia y un aumento de 12 puntos de la pobreza. Estamos discutiendo que por lo menos se garantice lo que se daba en los años anteriores, que tampoco era una barbaridad, y por eso también discutíamos con el gobierno anterior. Y además presentamos un amparo que se vuelva a restituir los alimentos a los comedores y los diferentes convenios que permitían la compra de alimentos para los comedores. Esa denuncia ya la presentamos avanzando hace un tiempo. Muchas de las falsas noticias que ellos publican de persecución a las organizaciones sociales o las denuncias que hacían contra la Secretaría de Integración Sociourbana eran una especie de contraataque o de intento de cortina de humo para tapar esta denuncia penal que venía avanzando, al igual que el amparo. La última novedad había sido que el lunes, esta novedad que vos estabas relatando, Casanelo lo que le dijo es que tenían que presentar un informe donde diga cuál era el stock porque nosotros no es que denunciamos por este stock, nosotros todavía no sabíamos que existía este stock, nosotros estábamos denunciando porque no le entregaban la comida a los comedores y no entregaban los convenios para que los comedores puedan comprar alimentos. Cuando apareció lo del stock, pusimos eso, reforzamos la denuncia con esa información y lo que pide Casanelo es que se diga cuál es el stock que está ahí adentro, la fecha de vencimiento de ese stock y que le daba 72 horas para la entrega de este informe, que además debía incluir un cronograma de entrega de alimentos o qué pensaba hacer con esos alimentos la señora ministra y por lo tanto todo su equipo, incluido Pablo de la Torre y Héctor Calvente. Ellos apelaron de una manera estúpida, diría yo, no lo dice así Casanelo cuando toma la apelación, pero porque ellos lo que están diciendo es que la justicia no puede obligar al Estado a ejecutar una política pública y a definir a quién entregarle esa mercadería, y eso porque ni siquiera leyeron el fallo. Demuestra el nivel de inoperancia, de pelotudez humana y de poco interés en la tarea que están ejecutando que tiene este gobierno, que ni siquiera leyeron la resolución judicial de Casanelo y presentaron una apelación diciendo que no podían intrometerse en la política pública cuando lo único que estaba pidiendo era un informe de información, así que no creo que esa apelación sirva demasiado. Creo que ahora estaban pidiendo incluso una prórroga de tiempo para poder tener más tiempo para responder, pero van a tener que responder y una vez que respondan van a tener que avanzar en el avance de la entrega de ese alimento, que además vienen cambiando día a día los argumentos de por qué no lo entregan. Primero, no entregaban alimentos porque ya no compraban más alimentos secos. Cuando saltó la noticia de que había alimentos secos por 5 millones de kilos,
en Tucumán y acá en Buenos Aires, dijeron que eso lo iban a usar para las catástrofes. Cuando dijimos que las catástrofes ya existieron, hubo la catástrofe en Bahía Blanca con la crisis climática que hubo ahí, el temporal que voló todo por los aires, hubo 2 inundaciones en Concordia, hubo inundaciones en Corrientes, hubo inundaciones en el conurbano bonaerense, y esto lo sé porque además yo mismo le escribí a Héctor Calvente para solicitarle alimentos frente a esa catástrofe o alguna ayuda de algún tipo. También le pedimos colchones, que dijeron que tampoco tenían, y esos galpones también están llenos de colchones. Y ahora lo que agregaron es que el 65% de eso es yerba mate y de mala calidad. Entonces lo que vemos es que básicamente lo que están haciendo es mintiendo, intentando tapar la desidia con la que está esta gente gobernando en un ministerio donde todavía hay un 40% de cargos que no se designaron, lo cual implica que hay áreas de esos ministerios que no están trabajando. Entonces es medio esta cosa de discutir con gente insensible, estúpida, haragana, que no tiene ganas de laburar, y que además tienen una clara intención, porque desde que llegaron a el gobierno, ellos dicen que la política que la justicia no tiene que intrometerse en la política. Yo agrego, la política no tiene que actuar como si fuera una fiscalía, porque desde que llegaron al poder en este ministerio, lo único que están haciendo es hacer denuncias públicas o a investigaciones o auditoría, que para mí ya la auditoría son sinónimos de que se están choreando una caja. Lo hicieron con la plata y los subsidios para la obra de integración sociourbana, lo hicieron con la plata para las cooperativas y la compra de herramientas para cooperativas, lo hicieron congelando el sueldo de los trabajadores del Potenciar Trabajo, que de noviembre no se actualiza, le robaron el bono de fin de año y le robaron la mitad del sueldo a las compañeras de los comedores, y ahora lo están haciendo con los alimentos. Entonces, el que no quiere ver es porque no lo va a ver nunca, y los argentinos que ya abrieron los ojos están abriendo los ojos, y como lo digo en todos lados, hay que indignarse peor de lo que nos hemos indignado con lo de las universidades, porque lo que están haciendo acá es mucho más cruel, sobre todo cuando el presidente está diciendo que ellos no van a reaccionar hasta que no vean cadáveres en las calles, digamos. Quería preguntarte un poco, bueno, mencionabas de esta mirada del gobierno, que de hecho inclusive habla de comedores fantasmas, comedores que no existen. Contanos un poco, vos que formás parte de una organización que está muy presente en los barrios, ¿cómo se están arreglando en los comedores? ¿Cómo están haciendo para llevar adelante esta situación tan difícil? Mirá, la mayoría de los comedores siguen funcionando a través de donaciones del sector privado, de vecinos, del laburo que hacen compañeras que se levantan 5 de la mañana para ir al mercado central a clasificar la verdura del decomiso, a ver qué se puede usar para hacer salsa, qué se puede usar para hacer guiso, qué se puede usar para hacer ensalada. Y en muchísimos casos de la ayuda que te dan los diferentes gobiernos provinciales y municipales, que en muchos casos existía, en otros están haciendo el esfuerzo ahora. Pero obviamente es una novedad para muchos, porque era una política que subsistía en base al aporte que hacía la nación, porque además no hay que olvidar que esta gente también redujo la ayuda y quitó la ayuda para los comedores escolares, es decir, no garantizan los comedores en los barrios, no garantizan los comedores en la escuela, no garantizan los ingresos de los cooperativistas, no garantizan el trabajo de los cooperativistas de la integración. Es una política de exterminio, digamos. O sea, parece exagerado, resulta exagerado cuando uno dice, pero es muy similar a lo que está pasando en la Franja de Gaza, y que frenan los camiones de ayuda humanitaria y rompen los medicamentos y la comida que están enviando los niños víctimas de una guerra completamente cruel, y lo hacen en nombre del ataque al terrorismo. Bueno, acá están haciendo lo mismo. Identifican un enemigo, dicen que aquel es un corrupto, aquel es un extorsionador, aquel es un delincuente, y que para destruir a esos 3 o 4 van a pisar, dejar pudrir el alimento que alimenta millones a lo largo y ancho del país. Es pedagogía de la crueldad, y no es una novedad que haya gobiernos que se sostengan con esa pedagogía, o que se sostengan apelando a los sentimientos de crueldad y de odio que existen en la sociedad. Lo digo todas las veces, la dictadura no eran 4 milicos locos y borrachos que un día se levantaron con ganas de asesinar gente. La dictadura fue producto de un consenso civil que lograron construir esos milicos con un sector de la sociedad, de un golpe de Estado el más sangriento de la historia, basado en el odio, fundamentado en el odio al comunismo, a las guerrillas y a todo lo que se quiera. Entonces, son fenómenos que hay que manejar con cuidado, y si este gobierno se va a seguir pagando sobre el odio, lo único que va a aumentar son los niveles de crueldad, y literalmente van a esperar
a, como decía hoy una señora que se acercó a la asamblea, que habló con algunos medios, a que ella se muera en la calle porque ella estaba seriamente pensando en suicidarse dada la situación de vida que estaba llevando. Para terminar, te pido si podés contarnos, si sabés, cómo sigue la situación judicial. Entiendo que está el gobierno teniendo que responder a la cautelar. Contanos un poco si sabés cómo sigue eso. Y mirá, yo ahora lo que esperamos es ver cómo se termina de resolver este proceso de Casanelo y la apelación de ellos. Yo por lo que entendí, por lo mal que está presentada esa apelación y la poca noción de lo que reitero, no leyeron lo que había resuelto Casanelo. Entonces, yo espero pacientemente, creo que Casanelo va a hacer justicia con esto y estoy seguro que van a repartir esos alimentos que tienen acopiado ahí. Una vez que repartan esos alimentos que tienen acopiado ahí, seguiremos en la discusión de cómo van a financiar al resto de los comedores que todavía están esperando el financiamiento y la ayuda por parte del Estado Nacional, porque ellos, a pesar de que hicieron una auditoría mentirosa, que no existe, que visitaron un montón de comedores que dijeron que no existen y al final existían, y fueron y lo visitaron y acreditaron que existían, pero siguen diciendo que no existían, a pesar de toda esa mentira, incluso en su propia mentira, ellos admiten que hay un 50% que existe. Entonces, mientras terminan de resolver los que supuestamente no existen, ¿por qué no asisten al 50% que existe? Eso es lógica pura. Y ella es ministra de Capital Humano y Pablo de la Torre es ministro de Niñez y Familia en un país donde 7 de cada 10 pibes viven en la pobreza, donde hay 8.500.000 personas que viven en la indigencia. Eso quiere decir que no comen todos los días. Hay familias que no comen todos los días y que dependen de poder comer por lo menos día de por medio de los comedores que están en las barriadas populares. Y lo digo como digo en todos lados, no es solo gente en situación de calle o gente con problemas las que va a comer a la olla. Yo veo gente con uniforme que sale del trabajo y pasa a buscar su tupper, jubilados, niños, niñas, están rompiendo psicológica, espiritualmente una nación y están rompiendo redes de contención que cuando eso se cae, lo único que avanza es el narcotráfico.